Hola, soy el doctor Antonio Hernández. Vamos a comentar sobre el proceso emocional que estamos viviendo ahora en relación a la pandemia COVID-19. Nuestras emociones juegan un papel importante para mantener un equilibrio global en nuestro organismo. Revisaremos de manera paralela cómo se van presentando los síntomas en esta enfermedad y cómo se van relacionando con nuestras emociones. Nuestras emociones favorecen un equilibrio de manera global y podemos estar mejor en nuestro entorno, en nuestra sociedad, con nuestra familia y con nosotros mismos, respetando y cumpliendo siempre las normas que nos han indicado nuestras autoridades. Debemos señalar que las emociones tienen un principio arcaico, es decir, es una respuesta muy antigua que todos tenemos y que heredamos de nuestros ancestros. Estas emociones tienen una relación estrecha con la enfermedad. Darwin, en 1872, mencionó que las emociones tenían una utilidad biológica. Posteriormente, en 1985 y los años 90, un médico alemán llamado el Dr. Hammer, médico oncólogo, se dio cuenta que la enfermedad cumplía un programa de sentido biológico para adaptación ante las amenazas y que el órgano tenía una función biológica de supervivencia. Esto es muy importante porque cuando nosotros vivimos un conflicto emocional, el cual presenta las características de vivirse de manera aislada o en soledad, vivirlo de manera dramática, de manera inesperada y que además el individuo siente que no existe una solución, entonces se producirá un estímulo. Este estímulo partirá del proceso emocional que se relacionará con todo el sistema nervioso hasta llegar al cerebro y posteriormente se verá reflejado en el órgano. Así, las enfermedades tienen un papel fundamental y correlativo con la enfermedad. Pasemos ahora a revisar el proceso infeccioso. Estos virus que presentan esta enfermedad se llaman coronavirus. Los coronavirus han existido desde hace mucho tiempo. Existen 4 grupos. Los más importantes son los alfa y los beta. Los alfa producen infecciones respiratorias ligeras. Son los beta los importantes. Sin embargo, hubo una mutación en 2002 y en 2004, el cual lo convirtió en SARS-CoV, que significa síndrome respiratorio agudo severo. En 2012 hay una nueva mutación y se le llamó MERS-CoV, que significa síndrome respiratorio de Medio Oriente. Y es hasta 2019 en Wuhan, China, donde se le vuelve a presentar como SARS-CoV-2 y genera un síndrome respiratorio agudo severo. Debemos señalar que esta enfermedad es de animales y se le conoce zoonosis porque desde los animales, principalmente el murciélago y otros, pasa al humano. Recordando un poco, sabemos que nuestro sistema respiratorio, de manera sencilla, cuando respiramos lo hacemos por la nariz, pasamos por la laringe, llegamos a la tráquea, los bronquios y los pulmones. Es en los pulmones donde se produce la afectación principal. Hablemos un poco del virus. Este presenta en su interior una información genética llamada ARN, que es el ácido ribonucleico. Este material está rodeado por una membrana de una doble capa de grasa o doble capa lipídica, y a través de esta salen unas espinas que le da su característica de coronavirus. Son unas proteínas. Existen varias. La más importante es la proteína S, que tiene forma de espícula o de espina. Es muy importante porque esta es la que se une al receptor. El virus, mediante 3 pasos, va a ingresar y va a posicionarse dentro de la célula. El virus va a dirigirse hacia los pulmones y se va a centrar en las células que están ahí. Para esto recordamos que el pulmón dentro tiene unos pequeños globos que se llaman alvéolos
y dentro de estos alvéolos está rodeado de células. Hay dos tipos de células. La primera se llaman neumocitos tipo 1. Son delgadas y aplanadas. Y las segundas, neumocitos tipo 2. Estos son cilíndricos y estos producen una sustancia que se llama factor surfactante. Permite un equilibrio con el oxígeno y además la producción de secreción. Es aquí donde existen unos receptores llamados ECA, que significa enzima convertidora de angiotensina 2. Estos receptores son muy importantes porque aquí es donde se produce el primer paso, que se llama fusión o recepción. Mediante esa espícula se va a unir a este receptor y va a ingresar a la célula. Dentro de ella se produce un segundo paso llamado endocitosis y aquí se produce toda la transcripción del material genético. Se reproducen varios cientos, pasan por el aparato de Golgi, que es un organelo que está dentro de la célula para generar la cubierta de grasa, y después una exocitosis, es decir, una salida para dirigirse a otras células. Todo esto favorecerá o generará ese proceso inflamatorio y desde aquí lo iremos correlacionando con las emociones. Una vez que el virus entra a la célula, se produce una inflamación y esta inflamación produce dos aspectos importantes. El primero es fiebre y el segundo es tos seca. Quiero hacer hincapié sobre un suceso que ocurrió en julio 5 del año pasado en Wuhan, China. Hubo una manifestación de aproximadamente 20,000 personas y protestaron porque en una región de ahí iban a hacer un parque y en lugar de eso decidieron hacer un incinerador de residuos y de basura. Esto fue muy preocupante porque podría generar toxinas en el ambiente, la famosa dificultad respiratoria. Si consideramos que esto pudiera estar relacionado con ese conflicto emocional, puede ser correcto. He escuchado algunos comentarios en los que se señala que el problema que se presenta en ellos es extendible de manera vibracional y energéticamente a las demás personas. Es cierto, sin embargo, el proceso que se está dando es diferente ahora. Mientras que ellos vivieron quizás un conflicto por sofocación y ahogamiento, en nosotros cambia. Y esto creo que se debe en parte a la extensión que se da en el miedo. Hay una gran cantidad de noticias falsas, las llamadas fake news. Estas están basadas en dos aspectos muy importantes. Por un lado el miedo y por el otro lado el enojo, la ira. Cuando estas noticias contienen esta información, se conecta muy rápido con todos nuestros procesos emocionales y no nos permite reflexionar. Esto es lo que se dispara y esto es lo que nos está poniendo mal. Bueno, a partir de ahí vamos a empezar a relacionarlos. Una vez que el virus ha ingresado a los neumocitos que están dentro del alvéolo y dentro del pulmón, se produce una respuesta inflamatoria provocada por el sistema inmunológico, conocido como tormenta de citoquinas. Estas son sustancias que van a producir una respuesta acelerada sobre la inflamación y aquí es donde se empiezan a desarrollar los síntomas, porque esos neumocitos empiezan a producir más inflamación y más secreción. Se genera una secreción alrededor que impide el paso con la oxigenación. Y bueno, esta respuesta inmunológica genera fiebre y la secreción produce una tos seca. Debemos considerar que es a nivel del pulmón, no es en los bronquios ni en la garganta. La tos seca, considerando el aspecto emocional, es un rechazo y un intento de no aceptación de algo extraño. Y así lo vamos presentando. La fiebre, como un miedo arcaico, es la relación que tenemos con el miedo y al mismo tiempo es una búsqueda de calor, sentir que alguien está. Posteriormente, la inflamación y el moco hace que la oxigenación ya no pueda darse adecuadamente. Esto se debe
a que el alvéolo está rodeado por una serie de vasos, pequeñas arterias y venas, las cuales reciben el oxígeno. Esta se ve impedido y se presenta otro síntoma, que es la disnea. La disnea es el mal intercambio que tengo con la vida. Es cuando me siento separado, cuando hay un miedo violento que llega del exterior. Esa dificultad respiratoria va ocasionando que tenga cada vez más necesidad por el oxígeno y entonces se produce un colapso de los alvéolos. Aquí hay demasiado exudado y entonces se genera la neumonía. Y la neumonía es considerada como un miedo invasivo a mi territorio, a mi espacio. Pero hay que tomar una característica importante. Es una falta de protección. Es sentir que falta integridad a mi familia. Creo que aquí pudiéramos relacionarlo más con este tipo. ¿Por qué? Porque viene directo desde el proceso del miedo, desde ese miedo que se nos va mandando a través de las noticias incorrectas y que nos van generando solo confusión. La neumonía tiene una relación estricta con el alvéolo y ahí sí es el miedo y muerte con ahogo, con sofocamiento, con desaparecer. Pero creo que va más relacionado con el proceso de sentirse desprotegido en la familia por toda la demás sintomatología. Todo este proceso inflamatorio hace que haya una modificación en lo que se conoce como barrera hematoalveolar, que es la relación entre el alvéolo, el espacio intersticial y los vasos. Ahí, esta inflamación genera un poco de compresión y entonces ocasiona que disminuya la circulación, provocando lo que se conoce como isquemia, que genera baja de oxígeno y disminución en los elementos nutritivos. Esto ocasiona que el vaso empiece a generar dificultades y entonces las plaquetas se empiezan a generar un coágulo y producen una respuesta que se llama respuesta inmunotrombótica COVID-19. Y lo que consiste es en producir pequeños microtrombosis en los vasos. La trombosis se relaciona con los conflictos desagradables y no buenos dentro de la familia, como lo que es algo sucio, pero también con los conflictos de retener el amor, de sentirse amado o perdonado en la familia. Y este proceso tiene que ver con la oxigenación y con la vida. Pues bien, en este mismo proceso se va desarrollando este conflicto. Consideremos entonces que una respuesta al tratamiento inicial había sido con los anticoagulantes. Sin embargo, se ha visto que este proceso casi solo sucede a nivel del lecho pulmonar. Este proceso inflamatorio ocasiona que la célula se vaya destruyendo, se lesione y se conoce como fenómeno de apoptosis. En consecuencia, los virus generan una sepsis, conocida como viremia, y se irá a la sangre. Aquí podemos relacionar las diferentes complicaciones que van presentando. Una mencionada es la anomia, que es la dificultad para oler. Esto sucede porque a veces el virus ingresa hacia el bulbo olfatorio que tenemos en la nariz y entonces genera una respuesta con el sistema nervioso. Va relacionado con que algo apesta, algo no quiero oler, porque algo no me gusta del ambiente que está pasando. También, a nivel del sistema nervioso, puede generar convulsiones y encefalitis. La convulsión está relacionada con ese intento de huir de uno mismo o de huir de mi familia. Y la encefalitis con ese enojo, esa rabia de entender lo que está pasando. Por otro lado, si el proceso emocional se pudiera relacionar más con el riñón como una complicación, entonces se presentarían los conflictos de tipo existenciales, las sensaciones de abandono, de pérdida, de sentir un derrumbamiento. Se ha reportado en la sintomatología que existe algo que se llama hematuria, que es la sangre en la orina. Bien,
Este también es un conflicto territorial, un conflicto con mis relaciones familiares, en las cuales me puedo sentir invadido de ella. También, algo muy valioso, son los procesos en los túbulos renales. Aquí podemos señalar que es la sensación o la cuestión emocional de haber perdido todo, de sentirme separado con un miedo existencial, sentirme abandonado y sobre todo perder la referencia de qué es lo que pasa y hacia dónde voy. De una manera, pudiera ser la otra complicación que a veces se suele presentar con las suprarrenales, y este es el conflicto de dirección. Sentir que estoy perdido, que estoy fuera de mi grupo, mi familia, o que no puedo seguir. Otra complicación puede ser las afecciones al vaso, llamado esplenomegalia, que es la inflamación, y un poco de leucocitosis. Bien, aquí se encuentran las afecciones emocionales que tienen que ver con no encontrar apoyo en mi familia, sentirme desvalorizado por mí mismo en relación a un combate, en relación a una lucha, o sentir que mi familia se deshace. Otra complicación importante es con el hígado. En el hígado se relaciona con algo tóxico, algo que me hacen tragar y que no me gusta. Sin embargo, lo que he observado con algunos pacientes es la relación más en la carencia. Y aquí creo que valdría la pena resaltar la carencia de fe, la carencia en lo esencial de la vida. Esta es una de las complicaciones importantes. También en la literatura médica se ha señalado que las complicaciones son un factor importante. Señalaremos 4, 2 de las cuales son muy importantes en nuestro país. La primera es la hipertensión arterial, que significa que la presión se eleva. La segunda son los trastornos de corazón, las enfermedades pulmonares de tipo obstructivo y la diabetes. Bien, la hipertensión está relacionado con una desvalorización dentro de la familia, dentro de mi familia. Pero también es un proceso de sentirme con conflictos y problemas con lo que no puedo afrontar. Son los conflictos de reconocimiento en el que debo hacer más para tener un valor dentro de mi familia. Además de que hay un proceso emocional en el cual yo siempre me mantengo en alerta, en una tensión importante, para poder resolver. Respecto a los problemas del corazón, son los procesos emocionales que se relacionan con no poder defender mi territorio. Representa el lugar más importante, mi casa, la parte afectiva con relación a mi casa. Y aquí, nuevamente tenemos un proceso importante con respecto a la restricción en la pandemia. Otro punto importante son las enfermedades respiratorias y tienen que ver con los procesos de absorber la vida, de conectarme con la vida. Finalmente, una complicación muy importante es la diabetes. Aquí son los conflictos relacionados con la carencia de dulzura en mi familia, en sentirme dividido entre una situación y otra que me permite no disfrutar, que tiene que ver con mi casa, con sentir el amor que siento por mí y con los demás. Bien, estas son las 4 complicaciones más importantes que tenemos presentes. Por otro lado, quiero señalar algunos síntomas y algunos problemas que han estado presentando los pacientes después de todo este proceso. Y prácticamente se han descrito 3: ansiedad, insomnio y depresión. Vale la pena señalar el aspecto emocional con el cual nos estamos relacionando ahora. La ansiedad es la incapacidad para afrontar algo nuevo y que me presenta mucho miedo. Es la incertidumbre que estoy viviendo, que no sé qué decidir, que no sé qué pueda pasar. Esto es algo que se está viviendo mucho. Otro síntoma muy importante es el insomnio. En el insomnio hay un miedo a perder el control ante una situación. Es no aceptar las cosas como son y yo quiero cambiarlas ya, quisiera que fueran diferentes. Mis pensamientos buscan una respuesta y entonces me mantienen alerta. No puedo descansar.
necesito saber qué pasa. Y el último es la depresión. La depresión requiere cumplir ciertas características, sin embargo, conviene señalarla que es un conflicto de identidad y de desvalorización en el cual me siento solo y que a veces me puede generar culpa. Esto es una descripción sencilla de lo que está pasando emocionalmente. Recuerden que siempre es importante matizar el aspecto que está viviendo, el contexto en la persona y cómo lo va viviendo para realmente poder ser específicos con la situación que está pasando. Para terminar, se nos ha pedido de manera social que nos aislemos y estemos confinados. Es importante y debemos considerar dos aspectos, la relación de los virus y el edema, como puntos claves. Los virus representan ese conflicto en relación a una nueva información, algo que tenemos que cambiar, y el edema a la referencia, hacia dónde voy, a centrarme en mí mismo, a verme a mí. Bien, este confinamiento y este aislamiento nos pide que nos quedemos en casa. Y quedarnos en casa no es estar solos. Quedarnos en casa es quedarnos con nuestra familia o quedarnos con nosotros mismos. Debemos entender que es un privilegio y una bendición estar con las personas que nos rodean, los que representan nuestra familia. Pueden ser las personas de trabajo, pueden ser las personas con las que convivimos, nuestros vecinos y realmente nuestra familia. Quisiera recordar que en España, en un lugar llamado Atapuerca, encontraron hace mucho tiempo, en los 90, fósiles y restos de un grupo de población. En esta se dieron cuenta que lo más importante, señalado por el doctor Mendizábal, es la unión, es la colaboración. Solo podremos salir adelante si colaboramos, si estamos en unión. Bien, desde hace millones de años esto ha sucedido. Y se tienen vestigios de cómo esos grupos permanecieron unidos. Eso nos da la trascendencia. Eso nos hace humanos. Eso es lo que nos hace diferentes. Creo que a eso estamos llamados. A esa necesidad, en verdad, de sentirnos unidos con los demás. Esta es nuestra oportunidad. Es dejar de ver el exterior, dejar de ver todo lo que nos distrae para centrarnos en nosotros y centrarnos en nuestra familia. Y sobre todo, en los adultos mayores. Los adultos mayores son los viejos que tienen un lugar importante en nosotros y que los hemos hecho de lado. Ellos representan la sabiduría, representan el sabor, representan esa trascendencia que vamos teniendo en generaciones y de los cuales no hemos querido aprender. Pues bien, recuperemos el amor, recuperemos la bendición de ellos y entonces podremos estar en un equilibrio emocional, un equilibrio que nos permita tener paz, que nos permita rodearnos de ese amor y de ese equilibrio espiritual que tanto nos hace falta. Todo lo exterior es importante, pero detengámonos un poco, dejemos de correr, dejemos de apresurarnos y centrémonos en lo más importante, en nuestro corazón, nuestra familia, yo mismo y el equilibrio con el universo. Espero les sirva y bueno, estaremos comentando más cosas. Muchas gracias a todos.